Dios les bendiga, hermanos, amigos. Pues he estado orando para hacer esto y he estado pidiéndole a Dios que me guiara. He estado muy preocupado por esto que Dios me ha mostrado a mí a través de su espíritu, a través de su presencia. Y cuando empezó esta situación en los Estados Unidos sobre el virus que se dio mencionar en China, todavía no ha llegado tanto a Estados Unidos, pero poco a poco las noticias fueron incrementando la situación. En Estados Unidos se comenzaron a cerrar lugares con un mínimo de 50 personas a más, y así fue incrementando hasta que comenzaron a cerrar lugares donde lo más que permitían eran 10 personas, y luego pues la cuarentena. Yo estaba orando al Señor por este pasaje que les voy a leer, que está en Mateo capítulo 21, en el versículo 13, dice así la palabra del Señor, dice: y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dice mi casa. Este pasaje dice 2 veces mi casa. Yo estaba analizando, hermanos, por todas las noticias, lo que ha estado pasando en el mundo, y la verdad que en la mayoría de estos lugares donde está el virus y donde se sigue propagando, han cerrado las iglesias. O sea, pueden cerrar los negocios, pueden cerrar cualquier otra cosa, pero cerrar las iglesias, donde esta situación necesita verdaderamente que nos reunamos a orar, a buscar a Dios. Entonces yo me hacía una pregunta, verdaderamente, porque escuché una noticia aquí del estado de Nueva York, donde el mismo gobernador, ¿verdad?, desde esa noticia, habla y explica de que hizo todo lo posible por ir cerrando los lugares, ¿verdad? Y hay lugares que son de importancia, como las farmacias, centros de compras de alimentos, supermercados, cosas que tienen que ver con el vivir diario necesario en el hogar. Eso iban a estar abiertos. Y logró que las farmacias cerraran pues hasta cierta hora. Y estuvo luchando, dice, perdón, estuvo luchando por cerrar los bares en Nueva York, que abren hasta 24 horas. Dice que no lo pudo lograr. Lo más que pudo hacer es que el incremento del alcohol le subieran los precios en esos bares, para hacer que la gente que tiene vicio pues no tomara. Y yo no quiero hablar de eso ahora, yo solo quiero enfocarles algo muy importante, es que el gobernador mismo no pudo cerrar estos bares donde el alcohol es lo primordial, el pecado, ¿verdad? Pero las iglesias no tuvo problema con mandar a cerrar todas las iglesias. Pero este pasaje que está acá dice, mi casa será llamada casa de oración. Mi casa, mi casa. Y eso fue lo que me impactó mucho a mí, este pasaje, orando al Señor, cuando yo vi esto. Porque, ¿quién puede cerrar tu casa? Mi casa la puedo cerrar yo. Ahora, para tú venir a cerrar mi casa, tengo que darte yo el permiso, tengo que darte las llaves, tengo que darte instrucciones qué hacer, porque es mi casa. Pero yo no pudiera cerrar tu casa. Tú no puedes venir a cerrar mi casa, porque es tu casa. Y entonces yo le decía, Señor, ¿cómo es posible que un gobernador cerró la casa, las casas de Dios, cualquiera que sea, pero no pudo cerrar un bar? Porque hay un montón de ricos que están encima de eso, porque eso es dinero. Entonces la pregunta es, ¿será que Dios no tiene tanto poder? Pero esta enfermedad, este virus, esta pandemia, como la queramos llamar, esto ha demostrado de que ni el rico, ni el pobre, ni el alto, ni el grande, nadie ha podido controlarla. El único que tiene control y poder es Dios. Entonces, la pregunta a responder es, ¿Dios tiene menos poder que este gobernador? Claro que no.
Dios es el Todopoderoso. Él es todopoderoso. Dios es el poder. Dios es la autoridad. Él es el alfa, el omega, el principio, el fin. Él es nuestro Dios. Él puede controlar esa pandemia. Ahora, como padre, yo digo, voy a estar en mi casa por cuidar de mis hijas, porque yo no puedo impedir que les dé una enfermedad, pero puedo orar y a través de la oración podría pedir la cobertura de Dios. Pero si así Dios me quiere dar esa cobertura de protección, eso está en su decisión, Él es soberano. Pero Dios como Padre, ¿será que Él dijo, cerremos la iglesia porque no quiero que mis hijos se enfermen? ¿Acaso Él no es el poderoso de Israel? Dice Él en su palabra en Isaías 53:5, dice, por su llaga fuimos curados. Eso es en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, allá en las cartas de Pedro, aparece que fueron clavadas en el madero, nuestras culpas. Y fue clavada también la enfermedad. Él pagó por nuestra salvación y pagó por nuestra sanidad. Entonces yo, basado en esto, hermano, quiero que me entiendan, por favor. Yo digo, Señor, tú eres el Todopoderoso. Nadie puede cerrar tu casa, pero tú sí puedes permitir que cierren tu casa. Y eso fue lo que me incitó a orar y a orar. Digo, Señor, ¿por qué permitiste que cerraran tu casa? Tú permites que cierren algo cuando algo a ti no te gusta. Tú sacas a la gente de algo cuando a ti no te gusta. Cuando algo no va de acuerdo a tus propósitos o a tu función. Sí, Dios tiene precaución. Y los cristianos tenemos que tener precaución. Y es sabio quedarnos en casa. Pero preguntémonos, ¿por qué Dios permitió esto? Que cerraran las casas, sus casas. Entonces me llega otra pregunta a hacerme. ¿Es importante la casa de Dios para un cristiano? ¿Es importante, hermano, la casa de Dios para un cristiano? Jesús la llama mi casa. Será llamada casa de oración. Y nosotros, hermanos, podemos decir de un punto de vista tal vez religioso, las casas de Dios no son importantes. Porque al fin y al cabo, cuando Jesús venga nuevamente por su iglesia, los templos se van a quedar. Los templos no tienen mucha importancia porque se van a quedar. Pero, vuelvo a la pregunta, ¿es importante la casa de Dios para un cristiano? Si no fuese importante la casa de Dios para un cristiano, entonces ¿por qué hay tantos templos? Tan bellísimos, grandísimos, inmensos. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer un templo. No sé si era Virginia o era Maryland, en ese lugar, o Washington, no sé, pero en esa zona, inmenso el templo. Tenía el tamaño como de un mall o un centro comercial, como le llamamos en español. Tenía muchos salones, diferentes salones de diferente idioma. Si te voy a hablar de arquitectura, era un templo bellísimo de arquitectura. Viéndolo desde el punto de vista arquitectónico, de arquitectura. Si lo querés ver del ingeniero civil, perfecto, ese templo con toda la seguridad. Si lo querés ver de la tecnología electrónica, tenían las mejores pantallotas carísimas. Si lo querés ver desde el punto de vista de telecomunicación o comunicación, tenía las mejores redes de comunicación adentro, el mejor sistema, lo último, fibra óptica adentro, viajaba rápido, lo que es la tecnología. De todas esas cosas dentro de un templo, mucho dinero. Los que saben de esas cosas saben que eso es mucho dinero. Lo que está ahí en construcción, en tecnología y todo. Entonces, si no son tan importantes los templos, la casa de Dios, ¿por qué se invierte tanto en ellos? Es porque realmente la respuesta es que la casa de Dios sí es importante para un cristiano. Quizás no sea lo más importante, lo último, no, porque verdaderamente cuando Jesús venga eso se va a quedar. Pero esos templos son los lugares donde uno recibe palabra de Dios. Esos templos son los lugares donde uno tiene experiencia con el Espíritu Santo. Esos templos son los lugares donde Dios te habla, donde Dios te habla con su palabra, donde tú llegas a adorar con libertad y te llegas a gozar y todo. Si comenzás a hacer un inventario de toda la experiencia preciosa que tú has tenido dentro de un templo, te vas a dar cuenta que son muchas. Entonces llegas a la conclusión de que de verdad la casa de Dios es muy importante para un cristiano, pero están cerradas. Y hay lugares donde está llegando el virus ahora y las están cerrando. Y la pregunta aquí es, ¿por qué Dios ha permitido que esto pase? Entonces yo estaba orando al Señor, orando sobre esa inquietud. Y el Señor me llevaba a este otro pasaje, en Joel 2,
12. Se lo voy a leer acá. Dice, Joel 2:12. Dice, por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. La versión Reina Valera 1960. Aquí tengo una versión que es la Nueva Traducción Viviente. Dice así, por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. Acérquense. Entonces yo estaba pensando en esto, porque yo le preguntaba, Señor, ¿por qué tú has permitido que tu casa se cierre? Yo digo, es que en la casa de Dios se habla de su palabra. Pero hermano, como hasta ahora el mundo, como la tecnología ha entrado a las iglesias, como el mundo ha entrado de muchas maneras a las iglesias, ya no son centros de adoración, son centros donde muestran cosas no malas, hermano, canto y todo, pero más tecnología que otra cosa. Y las personas que predican quizás, hermano, oran y todo porque quieren ser muy usados por Dios y están tal vez compartiendo una palabra, pero muy poco se habla de la verdad. Hemos dejado nosotros los principios básicos. Usted va a ver en las iglesias hoy en día que la gente se casa, no le va bien a la persona y la persona se divorcia y se vuelve a casar y no le va bien y se vuelve a casar y vuelve. Entonces como que la gente no entiende que el divorcio en Mateo capítulo 19 dio una enseñanza acerca de eso y la gente no sabe eso. Entonces te puedes dar cuenta de que el pueblo carece de mucha enseñanza básica de la palabra de Dios. Pero están llevando a otros niveles, supuestamente, llegando a otros aspectos de grandeza, pero la parte básica que debería saber todo cristiano para estar delante de Dios en su presencia, agradando a Dios, en obediencia a la palabra, lo hemos dejado, esos principios básicos que son pequeños, aparentemente pequeños. Pero dice la Biblia que ni los adúlteros ni los fornicarios, dice la Biblia, heredarán el reino de los cielos. Y tiene que ver todo eso con el matrimonio, con la relación entre parejas. Entonces, imagínense, solo por tocarle un punto, hay muchas otras cosas que podemos analizar. He estado observando personas por YouTube, gente que son muy buenos para predicar una buena palabra que Dios tiene con ellos, ungida, realmente hasta me ha ministrado. A mí cuando yo he escuchado esa palabra me ha bendecido, no lo voy a poder negar. Pero estas personas cuando predican, hablan y dicen, Dios te llama, y comienzan a profetizar sobre la gente, que no te quedes sentado, levántate, predica la palabra, que Dios quiere usarte, y todo eso, quiere usarte, pero tú mira a ese predicador el martes, él está predicando, ese pastor. Tú mira el miércoles, ese pastor está predicando. Tú mira el domingo, ese pastor está predicando. Entonces, hay algo anormal acá, hay algo que no está bien. Esto está como cuando un niño no crece. Le llaman desnutrición. Está desnutrido el niño porque no puede crecer. Tiene que llevarlo al doctor a ver qué es lo que está pasando porque el niño se está quedando que no puede crecer. Entonces, estos hombres, estos pastores, estos siervos de Dios, porque son siervos de Dios, no estoy diciendo que no son siervos de Dios, han descuidado los principios básicos. Y es que el pueblo de Dios, el pueblo tiene que ir creciendo también. Y si hay una palabra profética de parte del ángel que Dios ha puesto en esa iglesia, el pastor, para que la iglesia se levante, tiene que comenzar a trabajar entonces, para que esa iglesia comience a crecer. Y me he topado con eso y digo, yo no entiendo por qué hay iglesias donde hay muy buenos pastores, una palabra bien ungida, pero tú tratas con cualquiera de las personas que están ahí o miras y te das cuenta que no tienen conocimiento de la palabra de Dios, no tienen mucho conocimiento, no están preparados. Y es triste porque cuando yo nací en el evangelio, los pastores que están a la orilla mío, ellos me abrieron puertas, me dieron oportunidad. Dios los bendiga a esos hombres, porque el apoyo que ellos me dieron fue lo que me permitió a mí lanzarme.
y hablar de la palabra y que Dios comenzara a procesar profesionalmente. También yo probé lo que era la profesión, pero el conocimiento aquí no servía de nada si yo no lo llevaba a una práctica laboral, a una experiencia para poder crecer, porque la teoría es una cosa, pero la práctica es otra. Y eso es lo que usted no está viendo hoy en día, ¿verdad? Gente que solo ellos quieren tener el púlpito, solo ellos quieren tener la posición en el local. Pero Dios quiere usar a mucha gente, por eso Dios creó un pueblo, dice, mi casa. Y tiene la iglesia como que son las personas, dice que cada miembro, dice, son un solo cuerpo. Pero imagínense, si yo solo la cabeza desarrollara mi cabeza, solo mi cabeza la desarrollara, me convirtiera en un cabezón, y eso es una enfermedad que creo que le llaman hidrocefalia, creo, no estoy seguro. Pero entonces me llevarían al doctor y decir, solo le está creciendo la cabeza. No, tiene que crecerme todo el cuerpo. Usted ha visto personas que engordan y no se miran mal cuando engordan parejo, de todos lados. Pero hay unos que solo nos crece la panza, como a mí. Entonces se mira feo porque solo la panza y las otras, las patitas raquíticas y todo. Es anormal. Todo mi cuerpo debe de crecer de una manera uniforme. Ese es lo sano. Se mira bien. Entonces, igual la iglesia. Si es un cuerpo en Cristo, deberían crecer todos de una misma manera. Pero ¿qué pasa? Si yo descuido y comienzo a hacer solo ejercicio en los brazos, solo me van a crecer los brazos. Si solo hago ejercicio en las piernas, solo me van a crecer las piernas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en la casa de Dios? ¿Cuál es la visión que hay de los ministros? ¿Cuál es la visión que hay de los líderes con respecto al pueblo del Señor? Entonces, ¿qué se está haciendo en la casa de Dios? Yo estaba orando, Señor, y como que Dios me decía a mí, ¿para qué quieres mi casa abierta si estás haciendo lo que a ti te parece y no lo que yo quiero hacer? ¿Para qué quieren mi casa abierta si llegan a la iglesia a hablar lo que quieren hablar y ni siquiera se han metido en intimidad conmigo para hablar conmigo, para saber qué es lo que yo quiero hablar al pueblo? Para alimentarlo con la palabra viva, con la palabra del Señor. Entonces, son cosas, hermanos, que si usted es un tiempo como de analizar, y más aquellos que estamos y utilizamos el altar, y utilizamos esos lugares, aquellos líderes, de decir qué pasa. Solo otro puntito rapidito para hablarles acerca de la escuela dominical, que ese es algo tremendo, es algo tan precioso, porque ahí un día yo aprendí mucho. Yo me alejé un tiempo de Dios y la palabra que estaba en mi mente era la palabra que yo había aprendido en la escuela dominical. Y entonces imagínense, solo así rapidito les cuento. Profesionalmente usted va a encontrar que los maestros que están a nivel profesional, los que dan en la clase en la universidad, en mi país les llaman educación superior. Los maestros que dan clase en la secundaria, que le llaman educación básica. Y todo, cada maestro. Yo he tenido la oportunidad de compartir con mi hermano, el menor, y me dice, mira, la maestra que te dio clase a ti, le está dando clase ahora a mi hija. Quiere decir que esa maestra, yo no le voy a decir mi edad, pero usted se imagina, hermano, cuánto tiempo ha pasado esa persona dando clase por tanto tiempo. Y yo me ponía a pensar en este pasaje que me ha enfocado mucho el Señor, porque dice en Efesios, donde habla de los ministerios, dice apóstol, profeta, maestro, los pastores, los evangelistas. No lo dije en el orden que está escrito, pero todos esos ministerios, dice, para edificación y para el crecimiento de la iglesia. Y pregunto, ¿a los pastores los cambian por año? Tal vez los cambian de una iglesia a otra iglesia en algunas denominaciones, pero dejan de ser pastores por un año y los mandan a ser profeta. Oh, este año tú ya no vas a ser pastor, este año tú vas a ser un profeta. Imagínense, no pasa eso para nada. Entonces, el que es pastor, el que Dios llamó a pastor, pastor es, a pastorado. El que Dios llamó a profeta, ahí está. Y el que Dios llama a maestro, la iglesia, las iglesias, los cambian cada año. ¿Cómo esta persona que es maestro puede profundizar en ese llamado si está siendo cambiado cada año? Entonces hemos dejado de pensar en esta área que es muy importante, y es por eso que las iglesias carecen de personas capaces de predicar un evangelio de acuerdo a la palabra. Debe haber mucha gente que habla de la Biblia y ni siquiera entiende ni saben lo que es un contexto, no saben lo que el hermano está hablando, y comienzan tal vez oyó algo por internet, le gustó, lo aprendió, y entonces se enamoraron a veces hasta del ministerio de otro y ya, pero no es realmente el enfoque que debería ser. Si usted lee los Hechos, había un hombre que andaba predicando, pero los apóstoles lo escucharon,
que andaba hablando un evangelio, andaba como dicen cerca, pero no estaba como en la mera brecha, no estaba hablando del mero punto, el mero enfoque del evangelio verdadero. Aquellos hombres no lo impidieron y lo callaron y lo criticaron, lo llamaron aparte y le dijeron, mira, y dice, y le pusieron el evangelio tal y como debe de ser. Y ese hombre a partir de ahí comenzó a hablar, a predicar el evangelio verdadero. Y eso necesitamos. O a veces oyen los pastores que alguien está hablando algo que no es correcto, pero no le dicen nada porque se va a ofender o se va a lastimar, pues son niños todavía. Y si son niños no tienen que estar enfrente. A un niño no se le puede delegar responsabilidades. Peor si son grandes, se le puede ir enseñando poco a poco responsabilidad, pero no algo como tan importante como darle de comer al pueblo de Dios. Entonces, si es un niño que se va a molestar por corregirlo, pero es la forma en que uno puede pulirse y ser mejor. Ese es en el aspecto de la palabra, que es una de las cosas que nosotros hacemos en la casa de Dios. El otro aspecto es la parte de adoración. Y la adoración también, hermano, si usted la analiza, hoy en día los mejores equipos que hay, amplificadores, crossover, las mejores cosas que usted puede tener para poder ser mejor escuchado, pantallas, ¿cómo le digo? Cosas de Bluetooth, la tecnología completamente en los altares. Y no digo que es pecado, excelente, pero la pregunta de esto es, ¿necesita Dios un amplificador para escucharme a mí? ¿Adorarlo? Si yo soy el que estoy cantando. ¿Necesita Dios que yo use el mejor micrófono que está saliendo, o la mejor guitarra, o el mejor piano tremendo con 76 teclas? Los músicos saben de lo que estoy hablando. Imagínense, algo tremendo, hermano, un sonido digital, una consola, porque ahora las consolas son digitales, ya no son análogas como las de antes. Lo mejor en sonido. ¿Necesita Dios esa tecnología para escuchar a los que están adorando, los que están ministrando al pueblo la adoración? Dios no necesita ningún tipo. Dios lo que necesita, y Dios lo que, según la palabra de Dios, cuando Samuel iba a buscar un rey y pensaba que era grandote como Saúl, Dios le dijo a Samuel, Samuel, tú estás viendo lo de afuera, yo miro el corazón. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios, muchísimos ejemplos, donde Dios habla mucho de esto. Él no mira lo de afuera, Él lo que mira es el corazón. ¿Con qué corazón tú vas a adorar a Dios? ¿Con qué corazón tú vienes a servir a Dios? Eso es lo más importante. Y cuando tú tocas el cielo con tu adoración, porque trae un corazón que le agrada a Dios, entonces la gloria de Dios se mueve sobre ese lugar, no importando la tecnología. ¿Qué fue lo que Dios miró en la ofrenda de Abel? El corazón con el que Abel traía la ofrenda. No es que la ofrenda de Abel era mejor que la de Caín, sino que el corazón que traía Abel con su ofrenda. Y esto, hermano, es lo que yo he estado orando, porque digo yo, este es un tiempo para meditar. Necesitamos meditar en esto. Y si Dios ha permitido que en las casas estemos, es porque en las casas, imagínense, vamos a comenzar a hablar de la palabra de Dios con nuestros hijos, nuestras hijas. Dios necesita que nosotros volvamos, como les digo, a lo de antes, a levantar, imagínense, un altar en casa, un altar en la familia. Dios está esperando que nosotros busquemos el ayuno y la oración, como decía Joel, convertidos a mí, de todo, con todo vuestro corazón, dice. Acérquese, dice la otra versión, acérquese en ayuno. O sea, que Dios está esperando que en este tiempo no te estés desesperando en ir a buscar agua. Que hay que buscar agua si el agua está contaminada, porque el agua no llega a la botella solita. Alguien la procesa. Más los que trabajan en Estados Unidos, en warehouse, saben que todo lo que llega a la mesa de una persona, comida o ropa, que llega a las casas, todo llega a través de las personas, obreros que están en un warehouse o en un almacén en español. Diciendo en otras palabras, el proceso de la mano de obra. Entonces, si una persona de esa está contaminada, lo que está en tu casa está contaminado. El único que te puede guardar es Dios. Entonces, buscar agua, buscar papel higiénico no es la solución. La solución es lo que dice aquí. Convertidos a mí, acérquense a mí en el ayuno, acérquense en llanto, clamen, lloren. Mira cuánta gente se está muriendo, y nosotros como cristianos somos los encargados, los que tenemos, como dicen, el wifi abierto para hablar con Dios 24 horas al día. Él está conectado ahí, nosotros somos los que no estamos conectados con Dios. Entonces es el momento en que nosotros tenemos que analizar esto. Yo estaba analizando una de las pruebas de Job. Cuando Dios
habla acerca de Job. Él empezó la conversación y le dijo a Satanás de dónde viene, de rodear la tierra. Y le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Y dice que era justo Job. Y era perfecto. Lo estaba elogiando a Job. Pero Dios sabía que algo le faltaba a Job. Y ustedes saben, ya no le voy a contar la historia, todo lo que pasaje que he mencionado, pero que usted lo investigue, si estoy diciendo la verdad o si me equivoqué. Es su responsabilidad como cristiano. Como sale en el libro de los Hechos, aquellos hombres que oían la palabra y buscaban, aunque eran los apóstoles los que le estaban predicando, buscaban, inquirían, investigaban, inquirir en la palabra, investigar qué es lo que estás oyendo por televisión, qué es lo que está hablando el pastor. Tú investiga, tú eres responsable de lo que te metes a la boca, tú eres responsable de lo que comes en un restaurante. Si eso te va a dañar tu salud, te va a aumentar el colesterol, tú eres responsable de la palabra que te comes y analizarla si está escrita en la palabra de Dios o esa persona se está equivocando. Entonces usted investigue lo que le voy a decir ahora y todo lo que le he dicho, si eso es verdad. Y entonces cuando Job usted lo encuentra en el capítulo 42, dice él, de oídas te había oído, dice Job, pero ahora mis ojos te ven. Le dicen a Dios, a Jehová, le dicen eso al Señor. Ahora mis ojos te ven. A veces la prueba, como este tiempo que estamos nosotros, es necesario para no solamente que se nos abran los oídos espirituales, sino que se nos abran los ojos espirituales. Si los ojos están cerrados, como los tenía Job, cerrados, porque los hijos de él andaban en otro rollo, pero él estaba bien con Dios. Entonces, a veces esas pruebas son necesarias para que se abran nuestros ojos espirituales, nuestra visión. ¿Qué estamos haciendo en la casa de Dios? ¿Qué estamos haciendo los que compartimos la palabra? ¿Qué estamos haciendo los que adoramos? ¿Qué estamos haciendo los que enseñamos? ¿Qué estamos haciendo los líderes? ¿Qué estamos haciendo cualquier persona que está ahí? Porque en este caso, hermano, el pueblo no tiene mucho. El pueblo que no participa no tiene mucho que decir en el sentido como a Dios no le gusta lo que ellos hacen, porque los que más trabajan son los que están en el altar. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Volvernos a Dios en oración. Esto va a pasar, pero lo importante es que cuando esto pase, yo estaba pensando en esto. ¿Cuántos cristianos, en vez de estar orando, andan desesperados buscando quién sabe qué? Y el tiempo que tienen, que hasta tan aburrido, dicen, no están buscando de Dios. El que está dormido se va a dormir más. El que estaba frío se va a poner témpanos de hielo. Pero el que estaba medio buscando se va a calentar un poco más. Entonces este tiempo puede ser, hermano, una prueba donde puede Dios limpiar incluso la iglesia. Puede limpiar la iglesia al punto de que el que es cristiano se va a sostener. El que dice ser cristiano, pero no está haciendo nada para buscar a Dios, ese se puede quedar dormido. Y al final se puede ver eso. Otra cosa pueden ver en Estados Unidos, hay mucha gente que se hacen llamar pastores. Y porque es fácil aquí, pum pum lo ponen, hablan cualquier cosita que ni siquiera es la verdad. Mucha gente ignorante que no conoce la palabra, esos son los que van ahí. Entonces vienen y están ahí con esas personas, pero con estos que cerraron, imagínense, todo, yo me pongo a pensar, Señor, nunca había visto en mi vida que los pastores quedaran desempleados, por decirlo así, porque los pastores donde más trabajan es en el templo, en la casa de Dios, aunque ellos deberían de trabajar asistiendo a la oveja, pero eso ya no se da, eso era antes. Ahora donde más trabajan los pastores es dando un sermón, un mensaje dentro de la casa de Dios. Entonces pareciera como que si fuese así, entonces como a muchos empleados le cerraron una compañía, no hay trabajo. Le cerraron la casa de Dios, tampoco hay trabajo. Este es el tiempo en que yo digo, wow. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quedaron los pastores desempleados? Claro que no, mi hermano. Hay muchas cosas que hacer en casa. Hay muchas cosas que hacer con las ovejas. Hay muchas cosas que analizar. Es el momento que el pastor pueda revisar el rebaño. Si las orejas tienen moscas espirituales que no las dejan crecer, que las tienen desnutridas, tienen parásitos las ovejas, es hora de limpiarlas. Es el momento de examinar el ganado, de examinar el rebaño de ovejas, cómo está. Y si necesitan las ovejas, ungirlas con aceite para que no se le peguen cosas malas, pues es el momento de hacerlo también. Esto es, hermano, para todos nosotros. Y la verdad que necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos volvernos a Dios en ayuno. Pedirle a Dios misericordia por las personas, hermano. Hay mucha gente, más en este país, que no tiene tal vez la ayuda que tú puedes tener. Personas indocumentadas,
y que están sufriendo, hermano, la situación, que nosotros podemos ayunar y orar, hermano. Tal vez no tienes tú para darle a otro, pero ora por esa persona. Ora para que Dios cubra con su sangre preciosa a cada hermano, lo proteja. Ayunemos por otro, ayunemos, imagínense, ayunemos por aquellos que no conocen a Dios y que están dentro de nuestra familia. Y si les llega a dar esta enfermedad y los mata sin conocer a Cristo, van a perder su vida, su alma, se irá al infierno. Entonces es el tiempo para que nosotros, hermanos, analicemos, oremos qué estamos haciendo, veamos alrededor de la familia. Y Dios primero, hermanos, que nos permita cuando todo esto pase, que podamos nosotros llegar con otro tipo de enfoque, otro tipo de análisis. Les estaba diciendo que muchas veces estamos tan ocupados, en la iglesia también, ocupados, haciendo tantos programas, tantas programaciones que hay, y corriendo bajo el programa del día martes, bajo el programa del día jueves, programa tras programa, hermano, corriendo sobre muchas actividades, y estamos ocupados en tanta actividad en la casa de Dios, pero no estamos analizando si lo que estamos haciendo realmente está agradando a Dios, está glorificando a Dios. Y entonces es necesario nosotros analizar si lo que estamos haciendo está siendo dirigido por el Espíritu Santo, está glorificando a Dios. Lo estamos haciendo para exaltar al Rey, para glorificar al Rey, o lo estamos haciendo porque queremos sentirnos bien, porque queremos que aquello funcione, que sea exitoso, wow, porque me van a decir a mí, hermano, qué tremendo programa, qué tremenda idea. Y se nos está olvidando glorificar y exaltar al que se merece la honra y la gloria. Dijo el Señor en ese pasaje que leí, mi casa será llamada casa de oración. Y la habéis llamado, dice, y la habéis convertido, en cueva de ladrones. A veces cuando leemos este pasaje pensamos que solo a Dios se le puede robar los diezmos o la ofrenda. A Dios también se le puede robar la gloria. Se le puede robar el primer lugar, porque Él merece en su casa, es su casa. Él merece el primer lugar. Él merece la gloria, Él merece la honra. De Él es, para Él es, solo es de Él. Ningún hombre tiene que meterse ahí. Si no, miremos a Dios, hermano. Si Dios está agradado de lo que estamos haciendo. Y que podamos llegar con una nueva visión y decir, analicemos. Hermano, las compañías grandes hacen review anuales a los empleados. Hacen un montón de observaciones, análisis económico para ver cómo va conduciéndose una compañía. Cuánto más, hermano, una casa, la casa de Dios, hacer un análisis. Cuánta gente del pueblo de Dios está capacitado para participar. No es que le vamos a dar una oportunidad a cualquiera, no, hermano, porque eso hacen muchos. A una oportunidad a cualquier persona, solo para que participe y se sienta que lo tomamos en cuenta. Esto no es de emoción, de hacer amistad o algo, de tomar en cuenta a alguien. No, esto no se trata de eso. Si vas a poner a alguien es porque Dios lo está escogiendo para eso. Váyase a la Biblia. Todos los que Dios escogió para participar en su casa, primero eran llenos del Espíritu Santo, eran ungidos por Dios, porque iban a hacer una obra para Dios. Dios los bendiga, mis hermanos, pero no se molesten conmigo, pero esto fue lo que Dios puso en mi corazón. Poner no, porque ni que fuera uno gallina, ¿verdad? Pero esto fue lo que el Espíritu Santo, en mi oración, cuando yo le pregunté, Señor, ¿por qué tú permitiste que tu casa sea cerrada? Me llevó este pasaje y a todos esos pasajes que yo los mencioné, no los cité, donde están en la Biblia, los mencioné, búsquelo usted, hermano. Y qué tremendo, que Dios nos ayude, que Dios los bendiga, mi hermano, y que podamos estar juntos, ¿verdad? Más adelante. Dios me los bendiga, hermano.